Bueno, Meli, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. ¿Qué tal, Mauro? Buenas noches, un gusto de estar acá. El gusto es mío. Muchísimas gracias por estar acá. Voy a estar hablando con Melina Mantegaza, escritora. Bueno, estudiaste comunicación también, ¿no? Más allá de todo esto, además Y tenés una en, cuenta en la UBA. en la UBA. Más allá de todo esto, tenés una cuenta donde difundís literatura, más allá de tener tu libro, que tenemos que hablar de eso. Difundís lectura. Bueno, que la cuenta es, Sí, no quiero pifiar ni una letra y nada. Es mundoletras-18. perfecto, así Cuenta de esa es Instagram. la cuenta. Bueno, antes de hablar un Sí. poquito de tus comienzos como lectora, bueno, vos sos de O'Brien. eh, Ujú. Después viviste en Capital Federal y ahora vivís en Junín. Sí, exacto. Todo este, Ahora re- estoy residiendo en Junín. todo este recorrido, ¿cómo se fue dando? Bueno, yo nací en Obrien, nosotros le decimos Obrien. Eh, Estuve ahí hasta los 18 años, después de ahí me voy a estudiar a Capital, a Ciencias de la Comunicación en la UBA. Me quedo viviendo por un largo rato hasta que después con una nena de 6 años más o menos y ya en pareja decidimos en familia volvernos para este lado, que era donde estaba toda la familia, más cerca. Así que bueno, ya hace 7 años que estoy viviendo acá y bueno, ahora ya instalada por el momento acá, creo que no me voy a mover próximamente. Así que es una ciudad muy linda, es grande, pero tiene eso de pueblo que uno puede volver, dormir la siesta, ir caminando al trabajo, ir caminando a la escuela. Es como una vida mucho más tranquila respecto de capital y tiene otras opciones que quizás no tienen los pueblos más chicos. Así que eso fue lo que nos decidió Como volvernos para esa esta zona. mezcla que por ahí está bueno, ¿no? Para tampoco extrañar tanto una ciudad grande. Sí, sí, tal cual, tal cual. Meni, bueno, para hablar un poquito de lo que tiene que ver con tus lecturas, o sea, ¿cómo arrancaste? ¿De alguien te inculcó el amor por la lectura? ¿Con qué libros empezaste? Mira, específicamente qué libro, no, siempre trato de recordar y no recuerdo así un libro puntual. Sí, yo recuerdo que en la casa de mis abuelos, en el campo, había siempre a la hora de la siesta una mesita de luz lleno de libros. Y bueno, era un poco lo que hacía cuando todos los grandes dormían. Me ponía ahí a relojear un poco, primero sin saber leer, mirando las imágenes, llevándome por eso y después leyendo cosas que fui encontrando ahí. Y después, bueno, ya recuerdo más lo que es la secundaria, quizás donde ya te dan libros como, no sé, El Visitante, El Principito, Rosaura a las 10, recuerdo de esa época, que son libros que me gustaron mucho y que me empezaron a llevar por ese lado. Ya esos fueron los que te empezaron a marcar. ¿Sabes qué? Esto que contabas de tu abuela, en el primer posteo de tu Instagram lo contás, que tu recuerdo como primer libro Sí, es en una mesita de luz de tu abuela, un libro de princesa. Ese fue el primer posteo, 11 sí, de abril recuerdo de que... 2018, para ser más preciso. Estuve investigando un poco. Muy bien. Sí, es donde nació ahí la cuenta. Sí, recuerdo eso, ¿viste? Esos álbumes viejos de figuritas que tenían brillos, me acuerdo, Sí. que sería de mi mamá o mi tía o de alguien. Y bueno, además de las figuritas y los brillos, contaba un poco la historia de lo que se trataba. Así que ese es como mi primer recuerdo muy puntual en relación con un libro. Y, pero ya te digo, después de eso no recuerdo específicamente qué libro, hasta que vamos hacia la secundaria, ya donde, bueno, tengo un vínculo mucho mayor Meli, a partir de lo que piden leer, ¿no? y esto que te decía del 11 de abril, bueno, ahí nace la cuenta, ¿no? ¿Cómo surge la idea de Sí, armar una cuenta de Instagram para difundir, digamos, lecturas? sí. Y un poco, mira, viste, las cosas cuando tienen que pasar, pasan. Eh, viene por en realidad yo me defraudé con algo, porque yo cuando vengo acá a Junín empiezo a estudiar
el profesorado de literatura. Estudié un año, bueno, me encantó, y después por razones laborales y de tiempo, es una carrera que lleva mucho tiempo de cursada, presencial en ese momento. Ya no, el segundo año no pude hacerlo, y entonces digo, o me dije a mí misma, ¿qué hago con todo esto que a mí me gusta, ¿no? De leer y compartir? Yo encontraba en ese lugar como un ámbito donde, bueno, me relacionaba con gente que le gustaba lo mismo. Así que bueno, a partir de eso fue que decidí abrir la cuenta y bueno, empezar a compartir lo que leía o frases, lo que fuera, desde Instagram. No era muy asidua a usarlo, así que bueno, fui aprendiendo también un poquito de la mano de mi hija, que es adolescente y es los que saben más de todo esto, así que ella me ayudó desde el inicio. Eh, pero bueno, nació en realidad por eso, digamos. Me defraudé que no pude seguir estudiando la carrera y dije, bueno, ¿dónde vuelco toda esta pasión por los libros? Y la empecé a manifestar ahí. Y de ahí de a poquito, bueno, fui trabajándola. Antes de hablar puntualmente bueno, de tu trabajo como escritora, digamos, o tu profesión, en realidad, es como un cable a tierra a veces, ¿no? También funciona de esa manera. Hablando puntualmente de la cuenta y de Instagram, digamos, qué opinás vos de la comunidad lectora que hay en Instagram con tantas cuentas? Y a mí me sorprende gratamente. Yo lo que encontré es un lugar donde me fui conectando con mucha gente, bueno, que le apasiona lo mismo que uno, entonces, bueno, uno se puede ir relacionando, conociendo gente. Y también noté en este aspecto, al menos de lo que tiene que ver con cuentas relacionadas a la literatura, a la escritura, Sí. mucho respeto y mucho apoyo entre las diferentes cuentas. Hoy en día me siguen llegando quizás de gente que ni siquiera conozco, y que empezamos a entablar una conversación, una relación y apoyarnos mutuamente. Así que yo estoy más que satisfecha con, sí, con la comunidad que se va creando. ¿Y alguna cuenta que recomiendes, que te guste mucho? Ay, y tengo muchas, voy a quedar mal con algunas. Sí. De Bueno, acá de Junín hay hay varias, hay escritoras, hay editoriales, eh, así que después en las historias les voy recomendando. bien, bien. Pero sí hay gente que recomienda, decime. No, no, está bien, no, no, que no querés nombrar ninguna. Eh, Hablando un poquito de cómo armás vos las reseñas. ¿Cómo es tu trabajo en cuanto a eso? ¿Sos como organizada? ¿Vas subrayando a medida que lees y separás algunas frases que te puedan servir? Sí, me tomo mi tiempo, pues si ven la cuenta no es que subo asiduamente en reseñas, sino que trato de leer el libro tranquila. eh, y bueno, sí, a medida que voy encontrando datos o cosas que me interesan, las voy remarcando o quizás pasando a un cuaderno. Tengo un cuaderno donde voy llevando todas las reseñas, porque además hasta diciembre de este año que pasó, estuve también reseñando en una FM de acá de la zona, todos los domingos, entonces bueno, eso sí me llevaba a que semana a semana fuera leyendo o releyendo algún título, y bueno, y haciendo la reseña. Y bueno, lo que sí yo noto en lo que es Instagram es que quizás es todo, bueno, mucho más imagen, mucho más Claro. breve, entonces trato de ser bastante escueta, y ser más puntual, digamos, en ese detalle, o dar una mirada desde otro lado, quizás no contar tanto a qué refiere el libro, sino lo que a mí me pareció. Y bueno, por ese lado, digamos, va yendo. Lo que tenía de bueno esto de estar haciendo las reseñas en la radio era que me permitía extenderme quizás un poquito más sobre los libros. Eh, pero bueno, así que eso espero que en marzo volvamos a Bueno, hacerlo. ojalá, está buenísimo y te voy a escuchar. Sí. Meli, ¿y estás recibiendo libros de editoriales? ¿Te gustaría? No, no, por el momento no. Lo estoy haciendo todo desde lo que yo voy consiguiendo.
Bueno, antes de la pandemia me manejaba mucho con lo que era la biblioteca de acá, que ahora hace poquito volvió a abrir, así que la voy a estar visitando seguramente. Y después con todo lo que yo voy comprándome, pero sí, no recibo, digamos, libros. ¿Tenés algún proyecto con la cuenta para hacer por ahí en este año 2021? ¿Alguna idea para hacer alguna sección nueva? Y estoy pensándola, no tengo nada todavía definido, pero sí, estoy como ahí viendo qué puedo poner, algo nuevo, alguna sección, como darle alguna vueltita de tuerca. Sí. Buenísimo. Bueno, sé que elegiste ahí un par de títulos, además del tuyo, que ahora después vamos a hablar un poco bueno, de algunas cosas de vos como escritora. ¿Qué elegiste para leer Sí. en un par de fragmentos de libros que te gustaron mucho? Bueno, siempre es difícil elegir. Hay Me muchos. pasó siempre cuando tuve que hacer la primera reseña en la radio también, digo, ¿con qué libro empiezo? Me Claro. acuerdo en ese momento empecé con uno de Manuel Puig, Boquitas Pintadas, Sí, un clásico. porque bueno, tiene un ambiente muy de pueblo y daba a eso. En esta ocasión yo elegí este que es Inundación. Inundación, de Eugenia Almada, que es uno de los últimos Eugenia libros Almeida. que... Eugenia Almeida. Almeida, perdón, sí, Almeida, sí. Es uno de los últimos libros que leí y que me encantó desde que lo empecé a leer. Me parece que tienen, no sé, un alma propia este libro y a todos los que nos Sí, yo siempre gusta leer y lo recomiendo. escribir Para mí fue es uno como de que... los mejores libros que leí en el 2020. Bueno, yo lo descubrí creo que en una entrevista que escuché tuya, Ah, qué donde bueno. leyeron unos pasajes y a partir de ahí traté de conseguirlos y bueno, cuando me llegó cumplió todas las expectativas, así que Vamos. Sí, era sí. para leer hoy. Cuando quieras, Meli. Dale. Dice, escribir es abandonarse el territorio de las fronteras, habitar los umbrales, los espacios por los que los demás solo pasan, lo que consideran invisible, diminuto, insignificante. Escribir implica detenerse en esa zona turbia de lo no definido. Es incómodo, es revelador y es definitivo. Deja en el cuerpo la marca de haber permanecido allí donde solo deberíamos haber seguido caminando. Muy bueno. Escribir implica otra cosa, una soledad poblada de imágenes que nunca llegarán a traducirse, algo que va creciendo en silencio hasta que brota completo, extrañamente completo. La mirada de quien vive en un pliegue nunca puede ser la del mundo, pero a la vez, si uno se concede el riesgo de vivir ahí, quizás pueda traer algo a la luz, algo que los demás sabían y habían olvidado, algo que les devuelva una intimidad que habían postergado. El que escribe es el que recuerda en nombre de todos. Por eso no siempre es amado. Muy bueno. Bueno, este Muy se bueno. llama Umbral. Ah, es un gran libro. Y además está bueno, ¿no? Para los que leen o que leemos narrativa, para irme echando, ¿no? Está bueno. Y, y lo que tiene también es que te da datos bueno, de autores, de libros. Sí. Yo, por ejemplo, me anoté, no recuerdo ahora, pero me anoté uno que era sobre Cenicienta, no sé si lo recordás vos, No, no. para buscarlo y leerlo porque me pareció súper interesante lo que decía también. No, a mí me Ah, encantó ese libro, la verdad que es súper recomendable. Vamos con el sí, otro antes de hablar un poquito de tu libro. dale. Bueno, el otro que elegí es uno de los autores que más he leído y que me gusta, que es Gabriel García Márquez. Sí, Y el libro este se llama Yo no vengo a decir un discurso y bueno, tiene varios discursos que fue dando García Márquez en distintos momentos de su vida, ya sea cuando fue a recibir premios o lo galardonaban en distintos lugares del mundo. Y seleccioné un fragmento que dice así. El oficio de escritor es tal vez el único que se hace más difícil a medida que se practica. La facilidad con que yo me senté a escribir aquel cuento una tarde no puede compararse con el trabajo que me cuesta ahora escribir una página. En cuanto a mi método de trabajo es bastante coherente con esto que les estoy diciendo. Nunca sé cuánto voy a poder escribir ni qué voy a escribir. Espero que se me ocurra algo y cuando se me ocurre una idea que juzgo buena para escribirla, me pongo a darle vueltas en la cabeza y dejo que se vaya madurando.
Cuando la tengo terminada, entonces me siento a escribirla. Y ahí empieza la parte más difícil y la que más me aburre, porque lo más delicioso de la historia es concebirla, irla redondeando, dándole vueltas y revueltas, de manera que a la hora de sentarse a escribirla ya no le interesa a uno mucho, o al menos a mí no me interesa mucho la idea que le da vueltas. Muy bueno. Bueno, esto es lo que contaba García Márquez. eh, Muy bueno, y ¿no? después Está bueno para, sí, para la gente que escribe, ¿no? También está bueno lo que dice en sí. ese discurso. Meli, Bueno, Cortázar también lo escuché hace poco en una entrevista que apareció por ahí y decía que también él le daba muchas vueltas a las ideas antes de, o que sentía que le venía una idea y le daba muchas vueltas antes de bueno, viste que darla. hay mucha gente que lo tiene como algo ya fijo, eso, que por ahí lo tiene tanto en la cabeza que cuando se Sí, sientan lo escriben todo de golpe. Bueno, depende de cada uno, ¿no? O sí, cada sí, historia, porque por ahí una historia la escribe de esa manera, otra, y después nada. tal Algunas cual. se escaleta, otros van viendo para dónde los lleva la historia. Bueno, hablando un poquito de vos como escritora y de tu libro, Cuando regresé a mí, publicado, el libro es un libro de cuentos breves publicado por la editorial de Las Tres Lagunas. Bueno, primero quería Sí. preguntarte cómo llegás a la editorial, cómo se da la posibilidad de publicar. Bueno, llego a la editorial, acá todos los años se hace una feria del libro en Junín, que se hace en agosto, septiembre, y yo me vinculé con ellos en el 2019. Ahí me acerco al stand de ellos, siempre, bueno, desde que vivo acá en Junín, siempre voy a la feria y pasaba y siempre me daba cosita acercarme, decir, che, yo escribo, bueno, me daba cosa. Hasta que ese año me decidí y me acuerdo que ahí hablé con María Lanati, que fue quien después me ayudó con la corrección. Y bueno, a partir de ahí se entabló una muy linda relación con la editorial. Ya te digo, esto fue en agosto, septiembre de 2019. Y bueno, a partir de ahí yo ya tenía varias cosas escritas, así que empezamos a trabajar con eso. Después, bueno, nos agarró la pandemia y medio que quedó todo frenado. Vos los cuentos los fuiste escribiendo trabajando en algún taller, los escribiste vos por tu cuenta, sin ningún taller. Sí, los talleres que fui haciendo me sirvieron como disparadores, pero los cuentos sí no los escribí ahí. Fueron en otros momentos. Sí, son todos más o menos de hace 3 años, te diría, 4, salvo uno, que es el más viejito que tengo, que es un relato muy breve, que lo tengo desde hace como 8 años guardado y bueno, daba para que vaya en este libro. ¿Qué te moviliza a escribir? ¿Qué temas? Mira, a mí lo que me gusta mucho es lo cotidiano, es tomar cosas de la cotidianeidad, de una vida normal y común y quizás sacar algún fragmento de ahí y bueno, darle vueltas y maquillarlo y presentarlo de otra manera. Pero y lo que me gusta mucho son las historias de familia, lo que tiene que ver con esas relaciones intrafamiliares. Me parece muy rico siempre para contar y me parece que la gente también se puede ver reflejada en varios aspectos de lo que uno puede llegar a narrar. Y al momento de escribir, vos partís de una imagen disparadora, de un tema que querés tocar por ahí en determinado relato. ¿Cómo es tu metodología de escritura? Sí, en realidad siempre estoy pensando, pero sí, las imágenes me disparan mucho. Y en este libro en particular, lo que le fue dando una encadenación a todos los relatos, porque yo cuando los escribí no tenía como Un finalidad hilo, el libro, claro. sino que los escribía y después cuando me senté a leerlos, vi que tenían esa relación y tenía que ver con esto que te decía de las relaciones familiares y de una transición que va desde una vida
más rural y lo que pasaba en las relaciones quizás en los pueblos en otra época, hasta una vida más actual. Entonces, ese hilo conductor es el que va a ir llevando todos los relatos, donde se van a ver pasajes que tienen que ver quizás con otras épocas, y después sí se empiezan a transitar en lugares más modernos o más contemporáneos. ¿Querés leer un fragmento? Y de Dale. paso, bueno, decime, así también en la entrevista que ha grabado, en dónde pueden conseguir el libro, si también se consigue en Capital, en Gran Buenos Aires. Eh, ¿Cuándo Sí, regresé mira, a mí? ¿En dónde lo podemos conseguir? actualmente se encuentra acá en las librerías de Junín, también en librerías de Obrien, de mi pueblo, y si no me pueden contactar a mí directamente. Perfecto, pueden escribir Digamos, por hablando ahora, con Melina Mantegasa de Mundoletras-18 en Instagram. No quiero pifiar nada de eso. Recomiendo mucho la cuenta, es muy bueno lo que está haciendo Meli. Así que cuando quieras, puedes leer un dale, vamos fragmento. ¿De con qué un cuento vas a leer un fragmento. fragmento? Voy a leer uno que se llama Silencios, Perfecto. y es así. Es la única opción que tenés. ¿Qué va a decir la gente? Me gritó desde su sillón de mimbre. Hace más de un año que Pedro evita mirarme. Cuando tiene que decirme algo, lo hace con la mirada perdida en el más allá. Por las noches, cuando el silencio gana la casa y los pensamientos se enredan, excusando el sueño, lo oigo sollozar. Esos pocos centímetros que nos separan desde aquel día se convirtieron en una distancia más grande que el abismo. He intentado abrazarlo alguna de esas noches, pero su mano firme toma la mía y la devuelve a su posición inicial. Por las mañanas se levanta antes que yo, pone el agua a hervir en la pava de loza que la tía Susana nos había regalado cuando decidimos vivir juntos, y me deja el café listo en la tetera, como siempre. Abre el negocio y se pone a barrer la vereda. Mis dolores físicos fueron cesando con los días, aunque preferiría seguir sintiéndolos. La ausencia de ellos me aleja más de ese instante donde perdí todo. Pero los dolores del alma no se fueron nunca. He aprendido a llorar en silencio, sin lágrimas ni movimientos bruscos, y lo hago a toda hora, mientras preparo la carne, cuando tiendo la ropa, y sobre todo mientras charlo con Mecha y alguna vecina a la hora del mate. Creo que el pensar que alguien pudiera sospechar una tristeza en mí me llevó a perfeccionarme en el arte de la angustia maquillada. Bueno, ese es un Muy fragmentito. bueno. Y Silencio. tiene que ver un poco con lo que es el qué dirán y sobre los amores que por ahí no son tan convencionales y lo que pasa, ¿no? Y las decisiones que se toman a veces en pos del qué dirán los demás. Bueno, que gran tema, ¿no? El que dirán. Bueno, la verdad que sí, es un tema que para escribir libros y libros. Bueno, repetimos, se puede conseguir tu libro, te pueden escribir a vos, cualquier cosa directamente en mundoletras-18 en Instagram y pedirte el libro. Cuando regresé a mí, bueno, ojalá que lo lean y que sigan muchos lectores, que siempre es lo más importante, ¿no? Más allá de todo. Eh, bueno, tuviste la oportunidad de presentar el libro en la Feria del Libro de Junín, virtualmente. Sí, sí, este año, bueno, no se hizo por las obvias razones, pero se hizo de manera virtual, así que yo el libro lo saqué en julio, había trabajado, hice toda la presentación a través de la cuenta de Instagram, pero bueno, formalmente se pudo presentar finalmente cuando se dio la oportunidad de la feria virtual. Así que bueno, ahí sí fue un placer poder hablar más extendidamente también del libro, como lo estamos haciendo ahora, y bueno, poder darle como ese marco que si no quedaba como que pasaba el año y no había sido presentado. Sí, fue un año bastante complejo el 2020 y de hecho muchas presentaciones, primero o no estuvieron o virtualmente, bueno, como para mover un poquito más, ¿no? Con lo que cuesta Sí. mover y más en este momento. Por último, Meli, ¿tenés algún proyecto para este año? ¿Estás escribiendo algo nuevo? ¿Hay un plan de novela, por ejemplo? Sí, eso es siempre, o sea, escribir siempre, estoy escribiendo. También estoy tratando de ver, me gustaría mucho poder llegar a la novela, digamos. Sé que es un trabajo constante, pero me gusta mucho también lo que es escribir relatos cortos. Siento que
como que me gusta mucho centrarme en una idea, desarrollarla y darle el final ahí. Así que bueno, escribir sí, también con talleres en vista para comenzar ahora en febrero, siempre de escritura creativa, para perfeccionar y seguir aprendiendo. Y bueno, ya te digo, y seguir trabajando en la cuenta para que siga creciendo y que sea también un lugar donde podamos compartir todos los que nos gusta esto, o sea, que no sea exclusivamente y no es exclusivamente mía, sino que tienen lugar todos los que quieran o difundir algo o presentar algo, son bienvenidos a hacerlo a través de ese lugar, Bueno, que fue la idea original y es la que va a seguir siendo. recomiendo mucho que sigan tu cuenta, mundoletras-18 en Instagram. Meli, muchísimas gracias, fue un placer hablar con vos. Bueno, siempre sos muy cordial y bueno, ojalá bueno, que veamos otro libro, bueno, que llegue a muchos lectores tu primer libro y bueno, que sigan apareciendo nuevos libros, ¿no? Bueno, muchas gracias Mauro a vos por el espacio, felicitarte por el trabajo que haces, Muchas gracias. porque me parece maravilloso que le des espacio a tantas personas, a tantas personas creativas que han pasado por acá, por estas entrevistas, y bueno, que te tomes el tiempo de difundirlo, así que te quiero felicitar. Y bueno, un placer haber charlado contigo y bueno, los invito a que se pasen por la cuenta y a que me dejen los comentarios o como te decía, lo que quieran presentar es bienvenido a través de ella. Muchísimas gracias. Un beso grande, bueno, y seguimos en contacto. Chao, Un chao. beso. Hasta luego.